Hay una pregunta, ¿eh? Una pregunta que Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco, solía hacer. A sus pacientes, ¿no? Cuando llegaban a su consulta en un estado de desesperación total. Exacto. Les miraba y, sin rodeos, les preguntaba, ¿por qué no se suicida usted? Es una pregunta brutal, directa, pero al mismo tiempo muy reveladora. Totalmente. Porque de las respuestas que le daban, de ahí, tiraba del hilo para la terapia. Para uno, la respuesta eran sus hijos. Para otro, un talento por explotar, una obra que tenía que terminar. Y para un tercero a veces, fíjate, eran simplemente unos pocos recuerdos que no estaba dispuesto a dejar marchar. Claro. Pues bien, esa misma pregunta es la que está en el fondo de todo el material que vamos a analizar hoy. Nos vamos a sumergir en El hombre en busca de sentido. Auschwitz. Es que la premisa es sobrecogedora. Como alguien que lo ha perdido todo, absolutamente todo, familia, posesiones, dignidad, puede llegar a la conclusión de que la vida, a pesar de todo, merece la pena. Esa es la clave, porque hoy no vamos a revisitar solo el horror, que es inmenso, sino que vamos a intentar entender cómo de ese abismo puede nacer una teoría de la esperanza. No es solo un testimonio. Para nada. Es el documento que funda la logoterapia, la llamada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. Vamos a ver cómo Frankl, el psicólogo, se observa a sí mismo y a los demás en esas condiciones extremas. Para sacar lecciones universales. Exacto. Analizaremos las 3 fases psicológicas que él identificó en los prisioneros y, claro, los conceptos de su terapia, que nacieron, literalmente del fuego. Es una premisa increíblemente potente. Y para entender de dónde sale esa conclusión, supongo que hay que empezar por el principio, por la llegada a ese infierno. Sí, el libro arranca con esa primera fase que él llama el shock del internamiento. Describe el viaje en un tren de ganado, con 1.500 personas. 80 por vagón, con un único agujero para poder respirar, y lo que domina el ambiente, curiosamente, no es tanto el pánico, sino una especie de incredulidad. La ilusión del indulto lo llama él. Eso es, esa esperanza extraña de que al final no será para tanto, de que algo pasará en el último minuto. Una esperanza que se desvanece en cuanto se abren las puertas del vagón en Auschwitz. Se pulveriza, literalmente. Él narra lo que llama la primera selección. Un oficial de las SS que mira a cada uno Y con un simple movimiento del dedo decide. decide tu destino. Dedo a la derecha, trabajos forzados. Dedo a la izquierda, la cámara de gas. Frankl cuenta que el 90% de su tren fue a la izquierda. A él enviaron a la derecha. A él lo enviaron a la derecha. Es que es imposible ni siquiera empezar a imaginar una escena así. La vida y la muerte decididas por un gesto. Y hay una anécdota que cuenta que te hiela la sangre. Sí, la de su amigo P. Lo enviaron al otro lado. Y Frankl, que todavía era un ingenuo, le pregunta a un prisionero veterano que dónde puede estar. Y la respuesta es... El hombre, sin ninguna emoción, señala la chimenea de un crematorio que echa humo negro al cielo. Y le dice, Allí es donde está su amigo, elevándose hacia el cielo. en ese momento cualquier ilusión se hace cenizas, claro. Se acabó. Luego describe el proceso de desinfección. Lo desnudan, lo afeitan, le quitan todo. Y ahí pierde el manuscrito de su primer libro, que para él era su vida. Y esa pérdida es un punto de inflexión. Su reacción, y son sus palabras, es de una lucidez aterradora. Dice, borré de mi consciencia toda vida anterior. Se da cuenta de que ya no tiene nada que perder. Nada. Lo único que le queda, a él y a los demás, es su existencia desnuda. Cuesta entender cómo la mente puede procesar algo así sin romperse. ¿Qué pasa a nivel psicológico en esa fase? Pues fíjate, lo fascinante es que el shock no da paso a la locura, sino algo que Frankl llama una fría curiosidad. Un mecanismo de defensa. Extremo. La mente se disocia de la realidad para poder aguantarla. Se convierte en un observador, casi un científico, de su propio horror. Se pregunta, ¿sobreviviré a esto? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando no come? Crea distancia para no desintegrarse. Justo. Y junto a esa curiosidad también describe una especie de sorpresa. Sí, una sorpresa casi absurda al descubrir de lo que es capaz el ser humano. Totalmente. Se asombra de poder dormir con otras 8 personas en una litera, de no resfriarse con la ropa mojada a temperaturas bajo cero, de que sus encías aguanten sin vitaminas, sin higiene. Ahí es cuando cita a Dostoyevsky, ¿no? El hombre es un ser que puede acostumbrarse a cualquier cosa. Sí, aunque añade una pregunta clave. Pero no nos pregunten cómo.
Esa capacidad de adaptación es increíble, pero lleva a la pregunta del suicidio. Él menciona la idea de lanzarse contra la alambrada. Sí, era la expresión que usaban. Y aunque muchos lo pensaban, Frankl explica que, para la mayoría, carecía de sentido. ¿Por qué? Por una lógica brutal. La esperanza de vida era tan corta, la muerte tan probable, que un suicidio activo parecía casi redundante. La pregunta no era si ibas a morir, sino cuándo. Si sería hoy o la semana que viene. Exacto. Así que la mayoría simplemente decidía esperar. Es increíble pensar en esa fría curiosidad como un escudo. Pero un escudo así no puede durar para siempre, ¿verdad? No, claro que no. Y esa erosión es precisamente la segunda fase que describe, la apatía. La muerte emocional. Esa es la definición. El shock se va y lo reemplaza un blindaje. Dejas de sentir asco, horror, compasión. Porque si sintieras todo lo que pasa a tu alrededor, Te volverías loco. Es un caparazón necesario para sobrevivir a los golpes, tanto los físicos como los psicológicos de cada día. los ejemplos que pones son casi imposibles de procesar. Son escalofriantes. Relata cómo veía, sin inmutarse, cómo un médico le arrancaba con tenazas los dedos congelados y gangrenados a un niño de 12 años. O el comportamiento con los compañeros que acababan de morir. Sí. En cuanto uno moría, los demás se abalanzaban sobre el cuerpo, todavía caliente, para quitarle los zapatos o buscar un trozo de pan. Y no era maldad. Era Supervivencia pura. el instinto más básico. La apatía era la anestesia que lo permitía. Y sin embargo, él insiste en algo que me parece fundamental. Dice que el dolor más agudo no era el físico, No. sino la agonía mental causada por la injusticia. Sí, la deshumanización. El que te traten como algo inferior a un animal. La anécdota que cuenta del capataz lo resume todo. Que ni siquiera le dirige la palabra. Nada. Se enfada, se agacha, coge una piedra y se la tira. Ese gesto, el no merecer ni una orden verbal, era lo que más dolía. Era la aniquilación de tu ser. Y en medio de esa aniquilación, ¿qué queda? ¿A qué se aferra la mente? Al instinto más primario de todos, el hambre. La vida mental, explica Frankl, se reduce a su mínima expresión. Las conversaciones giraban obsesivamente en torno a la comida. Describían sus platos favoritos con un detalle increíble. Y los sueños, casi siempre, eran sobre pan, pasteles, cigarrillos y baños calientes. Y justo cuando parece que el relato ha tocado fondo, que no hay nada más que primitivismo, el libro da un giro y se mete en su idea central. Sí, ahí es cuando sostiene que incluso en ese estado era posible tener una vida interior profunda. No solo posible, sino que era la clave para sobrevivir. Exacto. Observó algo que le pareció una paradoja. Los prisioneros de constitución física menos robusta a veces soportaban mejor el campo que los más fuertes. ¿Y por qué? Porque según él podían retrotraerse a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Podían refugiarse en su mente para aislarse del horror. Y esa idea de la riqueza interior es el núcleo de todo. Sé que hay un momento concreto, una experiencia suya, que es la semilla de toda su teoría. Sí, es una escena potentísima. Va marchando de madrugada, muerto de frío, hacia el trabajo, los guardias gritando. Un compañero le susurra: «Si nuestras mujeres nos vieran ahora». Y esa frase le hace pensar en su esposa. Intensamente. Su imagen ocupa toda su conciencia. Mantiene una conversación mental con ella, siente su presencia de una forma tan real que le da igual si está viva o muerta. Y es ahí, en medio de la miseria más absoluta, donde tiene su gran revelación. Exactamente. Se da cuenta de que el amor trasciende a la persona física. Y comprende una verdad que han cantado los poetas. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Entiende que un hombre que no tiene nada en este mundo aún puede ser feliz, aunque sea un instante, si contempla al ser querido. Eso es. Y de esa experiencia tan personal surge la idea más famosa del libro. La idea de que por mucho que te quiten, siempre hay algo que es tuyo. Precisamente. La conclusión a la que llega es: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que va a adoptar ante un conjunto de circunstancias. Incluso en un campo de concentración, esa libertad interior permanece. Es una idea que es, a la vez, una carga inmensa y una liberación increíble, ¿no? Sí, porque significa que no hay excusas. La responsabilidad final sobre tu mundo interior sigue siendo tuya. Es una responsabilidad radical.
Y él insiste en que no es una teoría, vio pruebas de ello. Vio a prisioneros que iban de barracón en barracón consolando a otros, dándoles su último trozo de pan. Personas que demostraban que podían ser dignas de su sufrimiento. Y así, su vida adquiría un sentido incluso allí. Y esa libertad interior también cambia la percepción. Habla de la paradoja del sufrimiento. Cómo algo muy pequeño puede darte una alegría inmensa. Es un punto fundamental. El sufrimiento, explica, es como un gas. Llena cualquier recipiente, da igual si es grande o pequeño. Un dolor de muelas puede ocupar toda tu conciencia. Claro. Pero la otra cara de la moneda es que en un contexto de sufrimiento extremo, la cosa más nimia puede provocar una alegría desbordante. El ejemplo que da es brutal. ¿El del traslado en el tren? Sí, la euforia que sintieron al saber que su tren no iba a Mauthausen, sino solo a Dachau, Y la alegría era porque en Dachau no había chimenea. porque no había crematorio. En ese contexto, esa noticia era el mayor golpe de suerte que podían imaginar. Después de años de apatía y lucha, llega la liberación, la tercera fase, y uno se imagina una explosión de alegría, pero describes algo vacío. Es una de las observaciones más agudas del libro. No hubo alegría. Los prisioneros miraban los tanques aliados con total indiferencia. La realidad no penetraba. Habíamos perdido la capacidad de alegrarnos y teníamos que volver a aprenderla. Es una frase demoledora. Muchísimo. Él lo llama despersonalización. Sentían que todo era irreal, como un sueño. Y una vez que la libertad empieza a sentirse real, ¿identificados peligros? Sí. El primero, la amargura. Al volver al mundo y encontrarse con gente que decía nosotros tampoco lo pasamos bien, ¿Y el segundo? La desilusión. que era peor, el descubrir que el sufrimiento no tiene fin. La desilusión de llegar a casa y que la persona por la que había sobrevivido ya no estuviera. Ese fue, para muchos, el golpe definitivo. Y todo este relato es la materia prima de la que nace su teoría. Es fascinante cómo algo tan destructivo se convierte en una herramienta para construir, para sanar. Hablemos de la logoterapia. Logos en griego significa sentido. Así es, la logoterapia se centra en eso, en el sentido de la existencia y en cómo la persona lo busca. Podríamos resumirla en varios pilares. Empecemos por el motor. Si para Freud era el placer y para Adler el poder, ¿cuál es la fuerza que nos mueve según Frankl? La voluntad de sentido. Frankl defiende que la motivación más profunda del ser humano es la lucha por encontrar un propósito a la propia vida. Es el motor primario. ¿Y qué pasa cuando ese motor falla? Cuando una persona no encuentra ese sentido. Ocurre lo que él llama el vacío existencial. Lo describe como la enfermedad de nuestro tiempo, un fenómeno masivo que se manifiesta en aburrimiento, en apatía. Y de ese vacío, dice, surgen muchas neurosis y adicciones. Y dos comportamientos sociales muy peligrosos. El conformismo, que es hacer lo que otros hacen, y el totalitarismo, que es hacer lo que otros quieren que hagas. Son formas de evitar la responsabilidad de encontrar tu propio sentido. Entonces, si el sentido es tan crucial, ¿cómo se encuentra? Es una gran revelación filosófica. Todo lo contrario. Y esto es fundamental. El sentido de la vida no es algo abstracto, es concreto y único para cada persona, en cada momento. Frankl le da la vuelta a la pregunta. No se trata de qué esperamos de la vida, Sino de qué espera la vida de nosotros. La vida nos interpela constantemente y respondemos con nuestros actos, asumiendo la responsabilidad. y él identifica 3 caminos principales para encontrar ese sentido. Sí, 3 grandes avenidas. La primera es la más obvia, creando una obra o haciendo un acto. Encontrar sentido a través del trabajo, de la creación. La segunda es experimentando algo o encontrando a alguien. Aquí entra la belleza, el arte y sobre todo el amor. La conexión profunda con otro ser humano, como le pasó a él. Pero es la tercera vía la que me parece más radical, la que solo podría haber nacido en un sitio como Auschwitz. Sin duda. La tercera vía es encontrar sentido a través de la actitud que tomamos ante un sufrimiento inevitable. Cuando algo no se puede cambiar, una enfermedad, una pérdida, aún tenemos la libertad de elegir cómo nos enfrentamos a ello. El sufrimiento en sí puede ser absurdo. Pero la forma en que lo afrontamos puede estar llena de sentido. Es la oportunidad de convertir una tragedia en un logro personal. Hay un ejemplo en el libro que ilustra esto de una forma increíblemente poderosa. El caso de un médico anciano destrozado por la muerte de su mujer. Sí, es un ejemplo perfecto. El hombre estaba hundido en una depresión y Frankl, en vez de darle un consuelo fácil, le pregunta: «Doctor,
¿qué habría pasado si usted hubiera muerto primero? Y el médico responde que para ella habría sido terrible, que habría sufrido muchísimo. Exacto. Y Frankel le contesta, ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. Y en ese instante el dolor no desaparece, claro. No, pero su perspectiva cambia por completo. Su dolor adquiere un sentido. Ya no era un simple padecimiento, era un sacrificio por amor. Es una idea transformadora. El sufrimiento, cuando encuentra un sentido, como el de un sacrificio, deja de ser, en cierto modo, solo sufrimiento. Esa es la esencia de la propuesta de Frankel. Es un cambio copernicano en nuestra actitud. Dejamos de ser los que exigen a la vida y nos convertimos en los que son interpelados por ella. En resumen, la lección final de todo esto no es una fórmula para la felicidad, sino una llamada a la responsabilidad. Exactamente. La idea más provocadora del libro no es darnos una respuesta, sino cambiar la pregunta. No debemos preguntar cuál es el sentido de la vida en abstracto. Debemos entender que es la vida la que nos pregunta a nosotros, en cada momento. Y nuestra respuesta no se da con palabras, sino con toda nuestra existencia, asumiendo la responsabilidad de ser y de hacer. Así que la pregunta clave con la que nos deja Frankel no es ¿qué espero yo de la vida? Sino ¿qué espera la vida de mí? Esa es la inversión total. Y en esa pregunta, en esa responsabilidad de responder, reside, según Frankel, el camino para encontrar un sentido incluso en las circunstancias más oscuras.